Ningún otro libro en las Escrituras revela la gloria de Dios y de Cristo con más esplendor que Apocalipsis. Sin embargo, ningún libro ha sido peor comprendido, mal interpretado y descuidado. En el capítulo 22, en el versículo 10, dice: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Si hay algo que Dios quiere con respecto de este libro, es que sepamos lo que nos enseña. El libro comienza con una bendición, ahí en el 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y termina con una bendición en el 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es el único libro de la Biblia que comienza y termina con una promesa de bienaventuranza a quien lo lee. Se nos dice que tenemos que entenderlo porque el momento se acerca, y lo que en esencia eso significa es que este libro trata sobre el siguiente acontecimiento que aparece en la agenda mesiánica de Dios. Ahora bien, la clave del libro se encuentra en 1:1, la revelación de Jesucristo. El libro es sobre el Apocalipsis, del griego apocalipsis, el develamiento, la revelación de la verdad sobre Cristo desconocida hasta el momento. Aprenderemos cosas sobre Jesucristo que no supiéramos si no fuera por este libro. Esta es la revelación, de acuerdo con el 1:1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios quiso revelar a Jesucristo en gloria plena, y ello es una realidad futura. El versículo 2 dice que Juan lo escribió. Él, de acuerdo con los 2 y 3, nos dice: ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta última afirmación no está necesariamente relacionada con el tiempo en sí, sino más bien con la secuencia de los acontecimientos. Es el siguiente acontecimiento que aparece en la agenda de acontecimientos mesiánicos de Dios. Por tanto, es una revelación de Jesucristo, y Él es revelado en toda la gloria de la segunda venida, de la que recibimos un anticipo en su primera venida en el monte de la transfiguración, cuando en Mateo 17:1 y 2 mostró a sus discípulos fugazmente la gloria de su segunda venida. El versículo 4 nos brinda una introducción un poco más formal. Juan se escribe este libro en particular para que se lo envíen a las 7 iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Las 7 iglesias aparecen en los capítulos 2 y 3. Fueron congregaciones verdaderas y fueron los primeros destinatarios de esta carta, que después se transmitió a todas las demás iglesias y a nosotros. Estas iglesias se fundaron principalmente como consecuencia del ministerio de Pablo en Éfeso, que fue la iglesia clave de la región. Partiendo de Éfeso, la palabra de Dios se diseminó por toda la región. Y no hay duda de que gracias a que la palabra se diseminó, se fundaron estas iglesias diversas en Asia Menor. Después le sigue un saludo: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. He aquí una descripción del Dios eterno que fue, es y que será en el futuro venidero. El saludo es también de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan se refiere a los 7 espíritus, pero en realidad es una referencia al carácter séptuplo del Espíritu Santo. Isaías 11:2 es una referencia cruzada con respecto de Apocalipsis 1:4. En el pasaje de Isaías figuran 7 ministerios del Espíritu Santo excepcionales, los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, el libro se envía con saludos de Dios Padre, saludos del Espíritu Santo y además en el 1:5 de Jesucristo. Entonces, es una carta de la Trinidad. Ya que este libro es una revelación de Jesucristo, Juan describe a Jesús como el primogénito de los muertos en el versículo 5. Eso no quiere decir que Él fuera el primero que hubiera resucitado jamás de entre los muertos. Hubo otros que Él mismo resucitó de entre los muertos, como en Juan 11, 43 y 44. El término significa que de todos los que serán resucitados de entre los muertos, incluidos los santos, Él será el primero, el más importante, el líder y más grande de todos los que jamás resuciten. Todos los hombres que han vivido resucitarán de entre los muertos, algunos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación, de acuerdo con Juan 5:29. Pero de todos los que han resucitado,
Él es el más importante. Él, de acuerdo con Apocalipsis 1:5, es el soberano de los reyes de la tierra. El libro es de la Trinidad, comunicado por un ángel a Juan, quien lo copió y nos lo transmitió para que lo leamos. Luego, Juan nos recuerda que primero se le envió a las 7 iglesias y que está dedicado al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, de acuerdo con el 5:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Después de la dedicatoria, el versículo 7 dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Vemos que se nos presenta el libro de parte de la Trinidad, dedicado a Jesucristo, que viene y que cuando venga, todo ojo lo verá. Eso es un avance de lo que trata todo el libro, de la venida de Jesucristo, quien dice en el versículo 8, Yo soy el Alfa y la Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso significa Dios en su esencia y Cristo en su relación excepcional con Dios dentro de la Trinidad. Así es que en los versículos 4 al 8 encontramos solo información preliminar. El libro es de la Trinidad para las 7 iglesias, para que lo diseminen mediante Juan. Está dedicado a Jesucristo, quien viene y quien es, ni más ni menos, Dios Todopoderoso. El libro trata sobre la segunda venida de Jesucristo. Es sobre su regreso y sobre los hechos que ocurrirán cuando Él regrese. Cuando vemos el versículo 9, Juan recibe la primera de una serie de visiones que Dios le preparó. Háganse la idea de que en su mente hay cierta incredulidad con respecto de por qué Dios le permitiría a él un privilegio así. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Para callarlo y sacarlo de la corriente dominante, los líderes religiosos lo exiliaron a la isla de Patmos hasta la hora de su muerte. Sin embargo, él continuó predicando a Cristo y predicando la palabra de Dios hasta entonces. Juan continúa diciendo ahí en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu, esto es bajo el control del Espíritu Santo en una forma única, en el día del Señor. Puede que algunos crean que se refirió al domingo específicamente. Hay quienes piensan que habla en sentido profético, como si dijera, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor en plenitud. Mas yo, en particular, me inclino por la idea que él estaba adorando un domingo, el día del Señor. Estaba en el Espíritu. Juan dice en los versículos 10 y 11, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas ciudades existieron en realidad, y en realidad tenían iglesias con congregaciones de verdad. Entonces, cuando Juan se volvió a ver quién le estaba hablando, tuvo una visión de Jesucristo, en versículo 12. Él ve a Jesucristo moviéndose entre 7 candeleros de oro, que representan las 7 iglesias. 7 es el número de la plenitud. Esta es una representación de todas las iglesias y Cristo se mueve entre las iglesias ministrándolas. En el versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. El versículo 20 indica que las 7 estrellas son los ministerios de las 7 iglesias. Se ve al Señor moverse por su iglesia, ministrando, embelleciendo los candeleros, llevando a cabo su obra de purificación y juicio, ejerciendo sabiduría, etc. Juan ve a Cristo en su gloria, ministrando a la iglesia. En el versículo 19 aparece un resumen del libro. Escribe las cosas que has visto, que es la primera visión, y las que son las cosas que están dirigidas a la época en la que vive Juan, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y las que han de ser después de estas, que comienzan en el capítulo 4. Este es el bosquejo del libro. Luego, las cosas que son comienzan con la revelación de Cristo en la época de la iglesia. Esa es la época en la que Juan escribe y Cristo se mueve entre las iglesias ministrando. Su ministerio se revela en 7 misivas que se escribieron a estas iglesias por separado. Al inicio del capítulo 2,
vemos las cartas escritas a las 7 iglesias. Son 7 iglesias que existieron en las ciudades con las que se les identifica. El estudio detallado de estas cartas nos revela que cada una encaja en el contexto histórico, cultural y geográfico de la ciudad a la que estaba dirigida. Sin embargo, cada una de las iglesias es representativa. Esto es, cada una tiene un carácter propio único. Esas iglesias representan a las iglesias a lo largo de la historia porque cada una es una clase de iglesia especial. Cada una recibe un mensaje especial de parte del Señor. Este es su ministerio, por así decirlo, para la era de la iglesia. La primera es para Éfeso. ¿Qué clase de iglesia es Éfeso? Es la iglesia que es ortodoxa en doctrina, pero fría. Ha abandonado su primer amor. Cristo le dice ahí en el 2, 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, esta es la iglesia que es ortodoxa, son los que tienen la doctrina correcta. Los versículos 2 y 3 dicen que ellos no pueden soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero perdieron su amor y se volvieron fríos y ortodoxos. Ese tipo de iglesia ha existido en todas las épocas y existe hoy día. Esas iglesias que tienen el mensaje correcto pueden ser frías e indiferentes con respecto a ese mensaje. La segunda iglesia que encontramos es la de Esmirna, en los versículos 8 al 11. Esta es la iglesia que sufre persecución. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No dice algo negativo contra esta iglesia. ¿Por qué? Una iglesia bajo persecución siempre será una iglesia pura, porque los falsos son purgados por la persecución. Las personas que asisten a la iglesia por motivos egoístas e impuros saldrán de ella en cuanto comience la persecución. Si no tienen nada por qué morir, no se quedarán ni los matarán en la masacre. A través de todas las etapas de la historia de la iglesia, han existido esas iglesias que han soportado la persecución, y semejantes iglesias existen hoy en el mundo. La tercera carta está dirigida a la iglesia en el pueblo de Pérgamo, allí en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Esta es la iglesia casada con el mundo, la iglesia mundana. Cristo describe su carácter mundano a través del versículo 15, y luego, en el versículo 16, Él dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En todas las etapas de la historia de la iglesia ha habido iglesias centradas en lo mundano, donde las personas no se salen del mundo, sino que le sirven al mundo, acomodan los deseos del mundo y aceptan el camino que sigue la sociedad. Luego el Señor tiene un mensaje para una cuarta clase de iglesia representada por la asamblea de Tiatira en el 2, 18 al 29. Tiatira es la iglesia que tolera el pecado. En esta iglesia en particular, ellos toleraban una mujer por el estilo de Jezabel que estaba seduciendo a los sirvientes a cometer fornicación y a comer cosas dadas en sacrificio a los ídolos. Se les advierte por qué toleraban el pecado, no se abstenían del pecado y no purgaban sus filas. Siempre hay iglesias así. En el capítulo 3, versículos 1 al 6, se nos presenta la quinta iglesia, Sardis. Es fácil ver el problema de esta iglesia. El versículo 1 dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la iglesia muerta. Realizaban algunas cosas en ella que les harían pensar a ustedes que estaba viva, de acuerdo con el versículo 2, pero estaba a punto de morir. ¿Ustedes han visto este tipo de iglesia? Quizás ustedes provienen de una así. Nunca sucede nada. No hay vida, ni crecimiento, ni productividad, ni frutos, ni gozo. La sexta, en el 3, 7 al 13, es la iglesia en Filadelfia. Esta es la iglesia fiel. En el versículo 8, Cristo dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una iglesia que encontró una puerta abierta y entró por ella, por lo que podrían considerarla una iglesia misionera. La última de las 7 aparece en el 3, 14 al 22.
Estos versículos destacan la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia condenada, la iglesia del liberalismo hoy día.